Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habla su hermano en Cristo, Ramón Díaz, del Ministerio MIC Revelación Divina. Bienvenidos todos los amigos de amigos. Y si nos está visitando por primera vez, también a usted le damos la más cordial bienvenida. Queremos saludar a todo el pastorado y a todos los ministerios habidos y por haber. Amén. Entramos de lleno a la lección de hoy. Así como los cristianos del primer siglo, nosotros los creyentes en el siglo presente tenemos que mantener el enfoque en la palabra de Dios, en las Escrituras. Es necesario prestar mucha atención a la palabra de Dios, porque la palabra proviene de Dios y no se puede ignorar. ¿Estamos, iglesia? Amén. No obstante, antes de continuar hablando sobre el poder que hay en Dios y en su palabra, quiero aclarar lo que quiere o lo que el término de palabra quiere decir. El término la palabra de Dios se refiere al pensar de Dios, que claramente es expresado en palabras para mostrar, manifestar o revelar su voluntad. En sí, la palabra de Dios es la autobiografía de Dios, revelada por Él mismo sobre quién es Él. Entiéndase que creyentes como no creyentes hablan de Dios, y eso es bueno, pero muchas veces durante una conversación, la conversación que se está llevando a cabo no se relaciona o no lo relacionan con lo que Dios dice en su palabra, las Escrituras, cuáles son la autoridad mayor, la máxima. Porque ellas hablan o revelan acerca de su voluntad. Quiero hablar con aquellos que predican y los que enseñan y están en el ministerio. Porque el poder del que predica o enseña no está, o el poder no está en su predicación o su enseñanza, ni está en el método el cual él o ella utiliza. El poder está en lo ya revelado en la palabra de Dios. Y ahí, en la palabra de Dios, en su palabra, ahí es donde Dios está. Es ahí donde Dios mismo ha invertido todo su poder sobrenatural. ¿A dónde? En su palabra. Me gustaría dar unos consejos o un consejo para todo creyente, aunque no tenga un ministerio específico. Ustedes me entienden. Y el consejo es simple. Es ingresar en las Escrituras, entrar en la palabra de Dios, profundizarte en la palabra de Dios, permanecer en la palabra y vivir en la palabra. Y andando el tiempo o después de un tiempo, luego es menester que vuelvas a la palabra y vuelvas a profundizarte en la palabra. Amén. ¿Sabes que toda santificación, es decir, todo en relación a la santidad de Dios, está basada y para nosotros también la mejor preparación que puede obtener para cualquier vocación o a lo que Dios te haya llamado o te llame, sea en tu vida personal como creyente o sobre los asuntos familiares y todos los demás asuntos.
Uno de los propósitos o de los usos principal de la palabra es la revelación divina. Gloria al Señor. Sobre lo que Dios exige de quién, de ti y de mí, de su pueblo. Lo que Dios exige sobre de ti y de mí, a cómo Él quiere que le agrademos. Otro propósito de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es el espejo que refleja nuestra condición pecaminosa. Nos revela lo que es la santidad de Dios. Amén. Y no solamente eso, sino que las escrituras, la palabra de Dios, es el mentor que nos lleva, que nos trajo y nos mantiene en Cristo. Aleluya, amén. Predicamos la palabra de Dios para atraer a la gente a venir al Evangelio. Amén. Es a través de la palabra evangelizando al que no conoce a Cristo. Incluimos o decimos, es a través de la palabra de Dios que causa restricción para los malhechores, los malos, y a la misma vez tenga un impacto de restricción, ¿verdad?, a lo que es conocido como la gracia común en Cristo. Leamos la palabra del Señor en Hebreos, su capítulo 4 y su verso 12 y 13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y hasta discierne los pensamientos y la intención del corazón. Mire lo poderoso que es Dios y su palabra. El verso dice, y no hay cosa criada que no sea manifiesta. Amén. En su presencia, antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ya casi estamos terminando. Mediante este verso de la palabra de Dios que hemos leído, nos advierte a todos los creyentes, los cristianos del primer siglo, como también a nosotros los creyentes en este siglo presente. Amén. A que mantengamos el enfoque en la palabra de Dios. Su palabra escrita, las escrituras. Que necesario es prestar mucha atención. Amén. Porque la palabra proviene de Dios y luego, repito, no se puede ignorar. Queremos mencionar varias comparaciones o símbolos para mostrar el poder que hay en la palabra, en las escrituras. Y nosotros hemos enseñado sobre el tema también, es pues la palabra, ¿se recuerdan? La palabra de Dios es la verdad, es viva y eficaz, obra justicia, imparte fe, imparte amor, imparte gozo y da paz en el Espíritu Santo. Poderoso es su palabra. Y eso que mencioné no es un texto bíblico, pero ayuda para el conocimiento vuestro. Queremos hablar otros símbolos sobre la palabra. La palabra es simbolizada mediante lo que se conoce la semilla. Y sobre la semilla podemos decir que si la siembras, de su huerto comerás de su dulce fruta. Aleluya. Agua también es simbolizada por el agua, y ya ustedes saben que el que bebiere de ella para siempre no tendrá sed jamás. Simbolizada por el pan. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Fuente, la palabra
de nuestro Dios es como fuente, es una fuente que salta para vida eterna. Es como lámpara para alumbrarte el camino y mi camino. Santo. Armadura para que podéis o para que podamos resistir en el día malo. Cota que nos viste de justicia. Calzado los pies con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Yelmo que imparte a tu vida salud, que imparte a tu vida salvación. Esa espada viva y eficaz. Amén. Amén. Es productiva como espada y es nítida, que separa el alma del espíritu. ¿Verdad? Que separa las artículas de las médulas. Aleluya. Que separa los pensamientos y las intenciones. Hablando más de la palabra, leamos. Isaías 55, su verso 1, 2, 8, 9, 10 y 11. Y con esto terminamos. A todos los sedientos, venir a las aguas. A los que no tienen dinero, venir, comprar y comer. Venir, comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no harta? Oír atentamente y comed del bien, dice el Señor. Se deleitará vuestras almas con grosura. El verso 8 dice así, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Santo, gloria a Dios. Con esto termino. Algunas veces pensamos de Dios de una u otra forma y no podemos pensar o contradecir o irnos en contra a como Dios piensa, hermano e iglesia. Porque Él dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Amén, dice Jehová. Y algunas veces queremos poner a Dios en una caja, amarrado, atado. Eso no va con Dios. No hay forma de que eso se logre. Dicho de paso, allá tú con tus pensamientos, porque los pensamientos tuyos conforme a este texto no son los pensamientos de Dios. Y para que vuestros pensamientos sean igual a los pensamientos de Dios, tendremos que rendirnos y recibir la forma que Dios piensa y no ponerle a Dios o bajar a Dios a nuestro lugar. Y hasta algunas veces decimos, si Dios hace eso o lo hace de esta forma, hasta llegamos a pensar y llegamos hasta conclusiones, y no solamente hasta pensar y a concluir, sino que hasta lo decimos o lo expresamos. Llegamos hasta decir que Dios no es justo. ¿Sabes qué? Dios es más que justo. Dios Amén. es como Él dice que Él es. Amén. En las Escrituras. Dios te bendiga, Dios te guarde y que estas enseñanzas te sean de grande bendición y de mucho desarrollo a tu vida espiritual mientras caminamos con Cristo. Dios te bendiga, iglesia. Amén.